La obra de Jesús la estamos anticipando, o mejor, Lucas nos la está mostrando a través del relato del Evangelio, y concretamente ahora estamos pasando de la autoridad de Jesús, que es lo que estuvimos viendo en las secciones anteriores, a la obra de Jesús. Y nos podemos hacer una pregunta: ¿quién es el autor de una obra? ¿Quién es el autor de una obra? ¿Qué implica que alguien sea el autor de una obra? Porque puede ser una persona natural que crea una obra literaria, que crea una obra artística, una obra científica, pero en muchas ocasiones también cuando utilizamos esta palabra, la obra de un autor, la obra de una persona, nos referimos a todo el legado, todo aquello que ha dejado después de su partida. Y eso es lo que estamos precisamente viendo aquí. Pero, y este es un pero importante, y es un pero que necesito que cojáis vuestra Biblia y os separéis un poquito de ella para poder ver una perspectiva un poquito más grande. Porque está sucediendo algo que a los receptores del Testamento, y sobre todo a aquellos que vivieron en el tiempo de Jesús, no les está cuadrando mucho. Hay algo que no cuadra. Hay algo que probablemente nosotros no nos estamos percatando tampoco, pero que apuntaremos a ello al final. Lucas nos está dando pinceladas, pero son pinceladas muy suaves, pero especialmente la próxima vez que abramos Lucas y veamos lo que sucede a partir del versículo 27, ya todas las alarmas nos salten y seamos capaces de comprender lo que también esas personas que están alrededor de Jesús están empezando a pensar en sus mentes. Pero como os he dicho, esto es algo que dejaremos más bien apuntado al final de la predicación. Así que en esta sección de Lucas, Jesús está demostrando su obra, una obra que es paralela o es igual a la del Padre, que consiste básicamente en perdonar pecados. Jesús colabora en esta obra del Padre y lo hace en medio de una multitud a la que está enseñando, donde, si recordáis, hay dos grupos especiales de personas que han recorrido todo el país para escucharle. ¿Recordáis quiénes eran? Los fariseos y los escribas. Y especialmente a estas personas han venido a ver a este autor de milagros, a esta persona que enseña con esta autoridad, porque hay algo que no está cuadrando en lo que nosotros pensamos o lo que nosotros decimos que las profecías dicen acerca de Jesús. Por eso en Lucas capítulo 5, versículos 17 al 26, que es nuestro texto de hoy, Jesús desarrolla su obra como Mesías para que Dios perdone el pecado de sus hijos. Jesús desarrolla su obra como Mesías para que Dios perdone el pecado de sus hijos. Y por eso, si recordáis, dividíamos estos versículos en dos secciones. La primera, la obra de Jesús, versículos 17 al 24, y la segunda, la reacción a la obra de Jesús, versículos 25 al 26, que va a ser ahí donde vamos a estar la gran mayoría de nuestro tiempo en esta mañana. Vamos a leer Lucas capítulo 5, versículos 17 al 26. Estoy leyendo en la versión de las Américas y dice así: y un día él, refiriéndose a Jesús, estaba enseñando. Había allí sentados algunos fariseos y maestros de la ley que habían venido de todas las aldeas de Galilea y Judea y de Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y este pequeño apéndice que nos deja aquí Lucas es muy importante. Versículo 18. Y aquí unos hombres trajeron en una camilla a un hombre que estaba paralítico y trataban de meterlo y ponerlo delante de Jesús. Y no hallando cómo introducirlo debido a la multitud, es decir, era una multitud tal que era imposible caminar a través de ella, que era imposible acercarse hasta donde estaba Jesús en medio de esta casa, no hallando cómo introducirlo debido a la multitud, subieron a la azotea y lo bajaron con la camilla a través del techo, poniéndolo en medio, delante de Jesús. Versículo 20. Viendo Jesús la fe de ellos, dijo: hombre, tus pecados te son perdonados.
Entonces los escribas y fariseos comenzaron a discurrir, no discutir, discurrir, diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Conociendo Jesús sus pensamientos, respondió y les dijo: ¿por qué discurrís en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir? ¿tus pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y al instante se levantó delante de ellos, tomó la camilla en que había estado acostado y se fue a su casa glorificando a Dios. Versículo 26. Y el asombro se apoderó de todos y glorificaban a Dios y se llenaron de temor diciendo: hoy hemos visto cosas extraordinarias. Fijaros, este es nuestro relato y si recordáis ya habíamos estado viendo una gran parte de él hasta llegar al versículo 20. Y en estos versículos del 17 hasta el versículo 20 recordáis que existe una multitud grande. Unos hombres están intentando acercar a su amigo a Jesús, por lo que desmontan parte del tejado de la casa donde estaba Jesús. Recordáis que la construcción en aquellos tiempos normalmente eran vigas transversales sobre las que descansaba, muy parecido a una payoza de las que hay en algunos lugares de Galicia, descansaba sobre todo ramas y algún tipo de setos, que luego a su vez en cuando solían cubrirnos siempre con barro, y ya las casas que eran más ricas solían poner tejas simplemente superpuestas encima, con lo cual era relativamente sencillo quitar, remover, abrir, bajar y en este caso volver a cerrar. O sea que habían hecho un estropicio, es verdad, pero no era un estropicio como para tener que sacar a esa familia de su casa. Descienden al paralítico delante de Jesús, y es aquí donde retomamos en el versículo 20 la narración y lo que había sucedido, en este caso en Lucas capítulo 5. Fijaros, viendo Jesús la fe de ellos, dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Y recordáis que aquí hacíamos una primera pregunta: ¿se puede ver la fe? ¿Podéis ver mi fe? ¿Puedo ver tu fe? Está claro que no. Entonces, ¿qué es lo que ve Jesús? ¿A qué se refiere Jesús? Jesús ve una fe tenaz, persistente, que es una evidencia de que existe una fe genuina. Y es una evidencia que existe una fe genuina, en otras palabras, porque Jesús está viendo el fruto de esa fe genuina. De hecho, es la primera vez en todo el Evangelio de Lucas que aparece esta palabra, la palabra fe. Y estos hombres entienden, sin duda, la obra y el llamado de Jesús. Estos hombres entienden, sin duda, esa frase, ese apéndice que Lucas nos había dejado colocado al final del versículo 17 del capítulo 5, donde nos dice que el poder del Señor estaba con él para sanar. Estos hombres lo habían entendido. Por eso movieron Roma con Santiago, quitaron todos los obstáculos posibles para poder presentar a su amigo delante de Jesús. ¿Y qué hace Jesús? Hombre, tus pecados te son perdonados. Y la pregunta es: ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Jesús los perdona los pecados de un hombre que no ha abierto la boca, de un hombre que no ha movido una pestaña? Sin embargo, Jesús dice: tus pecados te son perdonados. Y este hombre es una manera de referirse coloquial, es de amigo. Amigo, tus pecados te son perdonados. Y recordad que también estuvimos viendo que esto era una frase que Jesús decía en voz pasiva. ¿Qué quiere decir esto?
que el hombre recibe la acción del verbo, el hombre recibe el perdón. El hombre no se gana el perdón, el hombre no busca el perdón, sino que el hombre recibe, en este caso, el perdón. Es decir, tú no te perdonas, sino que alguien te ha perdonado tus pecados. Y aquí comienza, en este caso, un verbo que se repite otras 4 ocasiones en estos versículos. Por eso esta es la obra de Jesús. Y es interesante que prestemos atención a las repeticiones, porque las repeticiones nos indican que hay algo importante. Fijaros, versículo 20, tus pecados te son perdonados. Versículo 21, ¿quién puede perdonar? Segunda vez que aparece. Versículo 23, tercera vez, tus pecados te son perdonados. Otra vez el perdón. Cuarta y última vez, versículo 24, el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. En apenas 6-7 versículos, 4 veces se está hablando de este mismo concepto, con lo cual es muy altamente probable que Lucas, que escribe muy bien, si repite algo en 4 ocasiones es para que prestemos atención. ¿Por qué? Porque esta es la base de la obra de Jesús, apuntar al perdón de pecados que solo alguien puede hacerlo por ti para que tú, sin hacer nada, lo recibas. Ahora, ¿quién es este alguien que puede hacerlo? Esta es la pregunta interesante. ¿Puede hacerlo Jesús? ¿Puede Jesús perdonar los pecados? Si Jesús pudiera perdonar los pecados, hubiese dicho, te perdono los pecados, o te perdono tus pecados. Pero no es lo que dijo. Tus pecados te son perdonados. Y además es muy interesante porque la construcción del verbo indica que tus pecados te son perdonados en este momento y de aquí hasta la eternidad. Desde este momento, tu pasado, y de aquí en adelante, todos tus pecados te son perdonados. Y esta es la obra de Jesús, proveer el perdón de pecados, algo que Lucas nos dejará claro, no solo en esta sección, con estas 4 repeticiones, 20, 21, 23, 24, sino incluso a lo largo del Evangelio de Lucas, como iremos viendo domingo tras domingo. Así que Jesús comienza a desarrollar su obra, la obra del perdón de pecados, que es paralela a la de Dios. Y aquí es donde nos quedábamos hace unos cuantos domingos, de hecho en el mes de julio. Por eso en el versículo 21, ante estas afirmaciones de Jesús, aquellos que formaban parte de la multitud, estos 2 grupos en especial, se paran a pensar. Versículo 21. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a discurrir, diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y esas son las 2 preguntas que realmente dan en el centro de la diana. Y las 2 comienzan igual y ambas tienen la misma respuesta. Es muy interesante este verbo que Lucas está empleando, discurrir. Discurrir es un verbo que Lucas toma del mundo de la economía. Del mundo de la economía, Lucas toma este término que se utilizaba cuando se buscaba cuadrar un balance. Cuando querías cuadrar un balance. Y el balance de situación es un estado contable que refleja la situación patrimonial normalmente de una empresa en un momento concreto. Por eso el balance se cierra, y se utiliza esta expresión, el último día del ejercicio fiscal y presenta una foto estática, por así decirlo, de la salud financiera, del músculo financiero de una empresa. Normalmente, en la parte izquierda del balance es donde aparecen los activos y allí se sitúan, evidentemente, los activos que tiene la empresa. Y en la parte derecha, normalmente, del balance, suelen aparecer los pasivos. Y el patrimonio neto se denomina al pasivo más el patrimonio neto. Por eso el activo representa todo lo que la empresa, la sociedad, posee, sus bienes y sus derechos. Y esto es lo que ellos están haciendo. Esta es la misma idea. Están intentando colocar cada partida en su sitio para poder cuadrar estas palabras que acaban de escuchar. ¿Esto es un activo intangible?
¿O esto es un inmovilizado material? ¿Esto es un inmovilizado financiero? ¿En qué columna lo tengo que colocar? Porque el balance siempre tiene que cuadrar. Y esto es lo que están haciendo. En sus mentes están cuadrando sus balances ayudados por estas dos preguntas que hemos escuchado. Porque si nosotros sabemos que solo perdona los pecados Dios, y esto es lo que están discurriendo, y este hombre nos dice que acaba de perdonar sus pecados, una de dos. O es Dios, o Dios actúa a través de él. Pero, este es un pero importante, si no es Dios y el poder de Dios tampoco actúa a través de él, entonces aquí tenemos a un blasfemo. Tenemos a un blasfemo. Y hay dos preguntas que nos surgen. La primera de ellas es, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién es este que habla blasfemias? Y fijaros, están partiendo de la base, cuando están intentando cuadrar su balance, de que no es Dios. Ni es Dios, ni puede hablar de parte de Dios, con lo cual tiene que ser un blasfemo. Y la blasfemia es una transliteración de la palabra, en este caso griega, que significa una palabra, un pronunciamiento de un mal agüero. Propiamente se refiere a una calumnia o a una detracción, aunque su uso más común es hablar mal de Dios o hablar mal de las cosas relacionadas con Dios. Uno que maldice a Dios, uno que intenta usurpar, mejor dicho, el lugar de Dios. ¿Quién es este que habla blasfemias? Porque tiene que ser un blasfemo. Y si es un blasfemo, entonces, ¿qué tenemos que hacer con él? ¿Qué debemos hacer con un blasfemo? Porque si se prueba y se comprueba, después de examinar, después de cuadrar nuestro balance, que se trata de un blasfemo, entonces conocemos su fin. ¿Recordáis cuál era el fin de un blasfemo? Mantened un dedo en Lucas capítulo 5 y vamos a Levítico capítulo 24, prácticamente al inicio de la Biblia, de los primeros libros. Levítico 24, versículos del 10 en adelante. Vamos a leer varios de este episodio en el cual el pueblo de Israel está lidiando con un blasfemo. Fijaros, versículo 10. Levítico 24, versículo 10. El hijo de una mujer israelita, cuyo padre era egipcio, y aquí nos da unas pistas de que algo no iba bien, salió de entre los hijos de Israel, y el hijo de la israelita y un hombre de Israel lucharon en el campamento. Y el hijo de la israelita blasfemó el nombre, con mayúsculas, y maldijo. Entonces lo llevaron a Moisés. El nombre de su madre era Selomit, hija de Dibri, de la tribu de Dan. Versículo 12. Y lo pusieron en la cárcel hasta que se les aclarara la palabra del Señor. ¿Qué hacemos con un blasfemo? Versículo 13. Entonces habló el Señor a Moisés diciendo, saca fuera del campamento al que maldijo, y que todos los que lo oyeron pongan las manos sobre su cabeza, y que toda la congregación lo apedree. Y hablarás a los hijos de Israel diciendo, si alguien maldice a su Dios, llevará su pecado, que es lo que están haciendo al transmitir el pecado que ellos han oído poniendo las manos en su cabeza. Versículo 16. Además, el que blasfeme el nombre del Señor, ciertamente ha de morir. Toda la congregación ciertamente lo apedreará. Tanto el forastero como el nativo, cuando blasfeme el nombre, ha de morir. Saltamos al versículo 22. Habrá una misma ley para vosotros, será tanto para el forastero como para el nativo, porque yo soy el Señor vuestro Dios. Moisés, entonces, versículo 23, habló a los hijos de Israel y ellos sacaron fuera del campamento al que había maldecido y lo apedrearon.
Los hijos de Israel hicieron tal y como el Señor había mandado a Moisés. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios que es 3 veces santo. Y nadie puede jugar con la santidad de Dios, mucho menos blasfemarla. Así que si Jesús entra en la categoría de este hombre, hijo de una israelita e hijo de un egipcio, y ha blasfemado, hay un saco de piedras preparado para él. Pero fijaros, el argumento no termina aquí. Hay una segunda pregunta que este grupo se hace. Y esta pregunta es: ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y esta es la segunda vez que aparece este mismo concepto de perdón de pecados en nuestra sección. Y la construcción que Lucas está utilizando aquí es tremendamente clara. Está en forma de pregunta, pero realmente es una afirmación sólida. Solo Dios puede perdonar los pecados. De hecho, la palabra que está utilizando aquí Lucas indica que es el trabajo de una sola persona, no es un esfuerzo continuo. Está hablando de un monotrabajo, un trabajo que solo puede realizar una sola persona. No está hablando de un pluritrabajo, sino que es el trabajo de una sola persona, solo de uno. Solo Dios puede perdonar los pecados. Así que nuestra labor, y también la labor de estos religiosos judíos, con estas dos preguntas, es comprobar: este hombre, este Jesús, ¿es un blasfemo? O por otro lado, ¿es Dios? ¿O es uno que Dios ha comisionado para perdonar los pecados? Y no sería el primer hombre que Dios comisiona para perdonar pecados. Recordad a Natán con David, profeta Natán con David. ¿Quién es Jesús? Y fijaros, en mitad de este debate, en mitad de este intento donde están cuadrando su balance con estas preguntas, intentando colocar a Jesús en el lugar adecuado, Lucas nos lleva al versículo 22 y nos dice que, conociendo Jesús sus pensamientos, respondió y les dijo: ¿por qué discurrís en vuestros corazones? Es decir, Jesús no es ajeno a su razonamiento. Jesús no es ajeno al modo de pensar, a cómo están intentando ordenar y cuadrar este balance. Los activos en un lado, los pasivos en otro lado. De hecho, es una palabra, esta palabra pensamientos, que comparte la misma raíz con discurrir. Entonces, ¿a qué se refiere cuando dice que Jesús conoce? ¿No habíamos quedado en que Jesús es un hombre como nosotros? ¿Que se había despojado, que había apagado su deidad? Entonces, ¿cómo puede ser que conozca lo que está sucediendo? Esta idea de conocer tiene que ver con observar, con percibir, con comprender. Y realmente no hace falta que tampoco sea un razonamiento supranatural o una revelación del Espíritu Santo. Puede que el Espíritu Santo se le hubiese revelado a Jesús lo que estaban discurriendo, pero yo me inclino más por pensar, de hecho, por cómo Lucas lo está escribiendo, que realmente Jesús se está dando cuenta de la tormenta que está sucediendo en la mente de estos hombres. Y se da cuenta no porque tenga unos superpoderes, sino recordad cuando sacasteis el carnet de conducir y la primera vez que os llevan a una cuesta y el conductor, el profesor dice: detén el coche. Detienes el coche, aparcas, apagas, tiras del freno de mano y ahora te dice: sal. Tengo que salir, estoy en cuesta, tengo que mantener el coche frenado, pero tengo que meter primera y darle al acelerador. Son 3 pedales, pero solo tengo 2 pies. ¿Cómo lo hago? Esto es lo mismo que está sucediendo aquí. Jesús conoce lo que están discurriendo, al igual que el profesor de autoescuela sabe lo que está sucediendo en tu mente, y no porque tenga poderes sobrenaturales, sino porque realmente sabe lo que está sucediendo. Sucede lo mismo cuando estáis en clase. Este profesor que os pone
de matemáticas, por ejemplo, que pone un problema y sabe que vais a coger, como habéis hecho hasta ahora, todos los datos, utilizar la fórmula y llegar al resultado, pero resulta que aquí os sobran datos. ¿Cuál escojo? ¿Qué fórmula utilizo? No está en vuestra mente, no está leyendo vuestros pensamientos, pero sabe que estáis discurriendo, intentando colocar una cosa en la otra. Una persona que se dedique a un controller financiero, un director financiero, o un profesor de finanzas, cuando les presentas por primera vez un balance a tus alumnos y le has movido una coma de sitio o le has movido una partida de sitio y no les cuadra. Y tú sabes el dolor y tú ves el humo que está saliendo de sus orejas porque están ahí, dale que te pego pensando. Esta es la misma realidad que estamos viendo aquí. ¿Qué estáis pensando? ¿Qué pieza nos encaja en este activo financiero, en este balance? ¿Por qué discurrís en vuestros corazones? De hecho, queridos, os voy a ayudar. Versículo 23. ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Tercera vez que aparece nuestro perdón de pecados. ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? ¿O es más fácil decir, levántate y anda? Bueno, los toros desde la barrera, queridos fariseos y escribas, que conocéis la ley al dedillo, siempre es más fácil. Siempre es más fácil ver los toros desde la barrera que estar en la arena. Es más fácil decir algo que no se puede verificar, como es el perdón de los pecados, o es más fácil decir algo que es imposible que suceda. ¿Qué es más difícil? ¿Qué os mostraría de una manera clara que yo soy Jesús, que yo soy el Mesías, que yo soy el Hijo de Dios? Porque decir tus pecados te son perdonados es relativamente fácil. ¿Por qué? ¿Podéis ver si mis pecados han sido perdonados? ¿Puedo ver si tus pecados han sido perdonados? Estamos peleándonos en la categoría de la fe. No podemos verlo. No hay una evidencia plausible, no hay verificación, no hay evidencia inmediata. Pero si le digo a este paralítico, levántate y anda. Es más, la pregunta tiene todavía más miga. ¿Está Dios detrás de mis palabras y acciones? ¿O soy un blasfemo que merece que ese saco de piedras que habéis traído caiga sobre mí? Porque con cualquiera de las respuestas a las preguntas vais a saber si Dios está conmigo o no está conmigo. ¿Por qué? Porque los milagros confirman el mensaje de Dios, pero no son el mensaje de Dios. Y Lucas lo ha vuelto a recordar en el versículo 17, que nos dice que Jesús estaba enseñando. Y luego, como coletilla, nos dice que seguía también sanando, pero su labor principal era la de predicar. Y el problema del mensaje de Jesús es si queda confirmado con este milagro o no. Porque entonces, si queda confirmado, tu balance cuadra. Pero cuadra hacia el lado que tú no quieres. Y no te va a quedar más opción que darte cuenta de que realmente es el Hijo del Hombre. Y tú partes de la base, querido escriba, querido fariseo, de que es un blasfemo. ¿Qué va a suceder? Y fijaros, Jesús no les deja aquí y cierra y nos dice, nos vemos mañana. Os quedáis aquí con la duda. Sino que inmediatamente, fijaros, Jesús no espera que sigan pensando, Jesús no espera que sigan cuadrando sus balances, sino que pasa a actuar, versículo 24. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa.
Y aquí suena la música. Chan, 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 chan. ¿Qué va a suceder? Fijaros, Lucas en estos versículos nos enseña cómo Jesús desarrolla su obra como Mesías para que Dios perdone el pecado de sus hijos. Acabamos de ver la obra de Jesús, versículos 17 al 24, y ahora vamos a ver la reacción a esta obra, versículos 25 al 26. Y fijaros, el milagro que vamos a ver ahora está relacionado con mi obra y con mi autoridad. Esto es lo que Jesús les está diciendo. Y Lucas remarca este hecho con el primer uso del nombre favorito de Jesús que vemos en el versículo 24, que es este Hijo del Hombre. Esta expresión Hijo del Hombre se repite en el Evangelio de Lucas por más de 25 ocasiones. Y este es un nombre que Jesús toma precisamente del Antiguo Testamento, de Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14, para distinguir al Hijo del Hombre de las 4 bestias. Porque el Hijo del Hombre tiene esta figura humana. Pero también en el arameo de esta época, que era el idioma que ellos solían hablar, que solían utilizar, es una expresión para hablar simplemente de una persona, de un hombre corriente. Y fijaros, para que veas que tengo autoridad delegada por Dios para perdonar los pecados en la tierra, algo que ya he hecho, pero que no puedes comprobar, voy a evidenciarlo por medio de esta acción que sí que puedes verificar. Como hemos visto en el versículo 17, en la segunda parte, el poder del Señor estaba con él para sanar. Así que fijaros, 2 órdenes directas. Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. En castellano son 3 imperativos, en el original son 2. Levántate y tomando tu camilla, vete a tu casa. Vete a tu casa. Son 2 órdenes concretas. Y fijaros, una curiosidad para que apreciéis la finura con la que escribe Lucas. En la versión de las Américas no vemos esta diferencia, pero ha utilizado 2 palabras diferentes para referirse a la camilla en la cual están trayendo a este enfermo. La primera palabra que utiliza tiene más que ver con esta estructura, donde probablemente se trate de lo que nosotros veríamos como una camilla, es decir, un trozo de madera, y de una manera bastante probable, por lo que podemos ver en la época, con 4 asas para poder ser transportado, bien sea por 2 personas o por 4 personas. Pero en el momento en el que comienza a descender, y para no hacer infinito el agujero que han realizado en el techo, Lucas cambia la palabra para utilizar y referirse a ese colchón que se colocaba encima de la camilla. Es decir, cuando lo descendieron, no lo descendieron con todo lo aparatoso que sería la camilla, sino que lo hicieron con el colchón, con la lona que debería estar encima. Y Lucas es capaz de hilar así de fino, y incluso el propio Jesús, cuando le está diciendo ahora toma tu camilla, o tomando tu camilla, vete a tu casa, se está refiriendo a este colchón que estaba colocado encima. ¿Por qué? Porque probablemente para meterlo por el agujero quisieron hacer el agujero lo más pequeño posible, suficientemente grande para poder hacer descender a este hombre. Levántate y vete. Levántate y vete. Y la pregunta es, ¿se levantará? ¿Se levantará? ¿Podrá tomar su colchón e irse a su casa por su propio pie? Porque si no es así, tenemos delante a un blasfemo que debe morir. Pero, ¿y si se levanta? ¿Y si se levanta? ¿A quién tenemos delante? Y esta es la pregunta válida para los escribas, para los fariseos y también para ti hoy en día. ¿A quién tienes delante? ¿Quién es Jesús? ¿Es un blasfemo? ¿Es un buen hombre en la historia? ¿Es un loco? ¿O es tu Salvador y además el Señor de tu vida? Fijaros, Hebreos capítulo 7, versículos 22 en adelante. Jesús ha venido a ser fiador de un mejor pacto. Los sacerdotes anteriores eran más numerosos porque la muerte les impedía continuar, pero Él conserva su sacerdocio inmutable
puesto que permanece para siempre, por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Por eso un poquito más adelante, en el versículo 27, el autor de Hebreos repite esta frase, que es una frase que repite continuamente a lo largo de esta carta. Porque esto lo hizo una sola vez y para siempre. Por cierto, esto es la base de lo que vamos a celebrar después con la mesa del Señor. Una obra de salvación hecha una sola vez y para siempre, con efectos desde el momento en el que Él te salva por medio de Cristo, para siempre. Por eso tienes que venir a Cristo, porque solo en Cristo hay perdón definitivo de pecados, como nos va a demostrar ahora. Has sido perdonado por Dios en Cristo. Y ese es el motivo por el que si estás en Cristo, solo podemos predicar a Cristo y solo podemos predicar el Evangelio de la Gracia, porque solo Cristo es el medio que Dios utiliza para perdonar los pecados. No hay otro medio, no hay otro medio. Por eso fijaros los versículos finales, esta reacción a la obra de Jesús. Y al instante, versículo 25, se levantó delante de ellos, tomó la camilla en la que había estado acostado y se fue a su casa glorificando a Dios. Y el asombro se apoderó de todos y glorificaban a Dios y se llenaron de temor diciendo: hoy hemos visto cosas extraordinarias. Cosas extraordinarias. Fijaros, al instante. Esta es una palabra favorita de Lucas para describir la celeridad de los resultados de las sanaciones de Jesús. ¿Dónde hemos visto también esta palabra? ¿Recordáis? En el momento en el que Jesús sana a la suegra de Pedro. Al instante que hizo, se levantó y le servía. No hay un proceso de recuperar fuerzas, no hay sopitas, no hay caldos, no hay que ir cogiendo las fuerzas poco a poco, no hay que ir al fisio a que nos recoloque otra vez todos los huesos en su sitio, sino que al instante es sanado completa y totalmente. Una curación total, una curación instantánea. Y esta es una palabra que Lucas va a utilizar hasta en 18 ocasiones en sus escritos. Y esta es también una palabra que aparece en muchas ocasiones en el Nuevo Testamento para referirse al modo en el que Jesús sanaba. Al modo en el que Jesús sanaba. Lo hizo con la suegra de Pedro y lo veremos más adelante también en otras ocasiones, especialmente con la mujer del flujo de sangre. Ahora, ¿por qué Lucas remarca este al instante? Porque las curaciones de Jesús son totales, son al momento y son sin fe. Y esta última parte es importante. Sin fe. El requisito para que Dios sane no es la fe. Dios sana a personas, Dios sana a una niña que no está presente, Dios sana a otras personas que sí que tienen fe, pero Dios sana a una persona que no ha abierto la boca. Una persona que no ha movido una pestaña. Por eso no hay en la historia de la humanidad una explosión de poder divino como esta que tenemos. Así que llega Cristo, hay una explosión de milagros, hay una explosión también de la demostración de que Él es el Hijo de Dios. Por eso, inmediatamente, el paralítico cumple con las órdenes de Jesús, se levantó y tomando su colchón, se fue a casa. Pero fijaros, no se fue contento. No se fue aliviado. No se fue alegre. No se fue dando botes de alegría. Sino que el paralítico sí que comprendió quién es Jesús. Y ese es el motivo por el cual se fue a su casa. ¿Cómo? Glorificando a Dios.
glorificando a Dios. Y ese glorificar está enraizado en este gozo, en esta gratitud que viene no simplemente de poder volver a caminar o de caminar por primera vez en su vida, sino de disfrutar del perdón de los pecados que solo Dios otorga a través de Cristo. Ahora comprendo, ahora estoy experimentando en mi vida lo que es este shalom, esta paz, este estar a bien con Dios, este no tener nada en mi haber contra Dios, el estar a bien con Dios, el haber sido perdonado de una manera total y global por medio de la obra de Cristo. Y esto me lleva a irme a mi casa glorificando a Dios. Este es un gozo que no viene simplemente de caminar, sino de disfrutar de este perdón de los pecados. Y la pregunta es, ¿sabes de qué gozo estamos hablando? Si no sabes de qué gozo estamos hablando, si no lo has experimentado, tienes que venir a los pies de Cristo. Cristo es el gozo supremo, como nos recordará Pablo en Filipenses, un gozo que no depende de las circunstancias. Un gozo que, recordáis, también vimos a los pastores cuando vieron la anunciación de este Mesías que iba a venir, cómo también se fueron con gozo buscando a este niño y cómo cuando lo encontraron volvieron al lugar donde estaban también con gozo. Es este mismo gozo que vemos en las multitudes, capítulo 4, versículo 15 de Lucas, cuando entran en las sinagogas y escuchan la proclamación del Evangelio de Cristo. Por eso en el versículo 26 nos dice que este asombro se apoderó de todos y glorificando a Dios se llenaron de temor, diciendo, hoy hemos visto cosas extraordinarias. Fijaros, Lucas está hablando de asombro. Un asombro que los ha dejado desubicados. Un asombro que los ha dejado descolocados. ¿Por qué? Porque algo extraordinario ha pasado delante de nosotros. Y no es simplemente la salvación de este hombre, no es simplemente la sanación de este hombre, sino que hay algo que no suena bien aquí. Hay algo que chirría. Hay algo que no va. De hecho, esto les lleva a afirmar que hemos presenciado algo que es una paradoja. Esta es la palabra que está utilizando cuando Lucas escribe extraordinaria. No estamos viendo algo extraordinario, sino algo que es paradójico. Algo que es paradójico. Y la paradoja, recordáis, que es algo que no puede ser real. Esto no puede ser real. ¿Por qué? Porque no entra con nuestros sentidos, porque no encaja con nuestra lógica, porque nuestro cerebro nos dice que no, pero nuestros ojos nos dicen que sí. No es una ilusión óptica, no es una mala pasada de nuestra mente. Es tan extraordinario que el propio pueblo dice que hoy ha comenzado una era, no un tiempo, sino que hoy ha comenzado una era extraordinaria, una era paradójica. ¿Por qué? Porque Jesús no es un blasfemo, porque hemos visto cosas que son increíbles para nuestros sentidos, pero hay algo que nos chirría. Fijaros, el balance de comprobación de sumas y saldos permite detectar de una manera simple si existe algún error en los mayores contables de cualquiera de las cuentas y corregirlo rápidamente. A la vez, este balance de comprobación mantiene durante todo el ejercicio una contabilidad correcta. Es decir, vas cerrando balance mes a mes, consolidando el balance en lugar de pegarte la paliza y hacerlo al final del año. Y esto es lo que Lucas acaba de realizar. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Porque tiene una autoridad y tiene una enseñanza y realiza una serie de hechos que nunca hemos visto hasta ahora. Por eso la evidencia es clara, la evidencia no deja duda, Jesús no es un blasfemo. Por lo tanto, no cabe otra respuesta que afirmar que Jesús es Dios, que Jesús es el Hijo de Dios,
que Jesús es el Mesías. Y la pregunta ¿es este Jesús tu Salvador? Y si es tu Salvador, es también el Señor de tu vida. Y el orden aquí es importante. Pero ¿qué es lo que está chirriando? ¿Por qué tenemos que tomar un poquito de distancia de la palabra del Señor, subir un poquito más arriba y tener una perspectiva un poquito más amplia de lo que está sucediendo? Poneros en las sandalias, poneros en la piel de los fariseos y de los escribas. Y estáis viendo a uno que dice que es el Hijo del Hombre, uno que es el Mesías, y sin embargo, en lugar de ocuparse de los buenos, en lugar de premiar a los buenos, en lugar de colocarnos a nosotros los separados en un lugar alto, se está ocupando de los malditos de la sociedad. ¿Recordáis? Primer maldito, los leprosos, que es la sección anterior. Algo no cuadra. Dios no salva ni bendice a los malditos. Y uno que era leproso, ¿recordáis? Era consecuencia de su pecado. Esto es algo que está claro y es evidente en la mentalidad de los propios judíos. ¿Recordáis desde el inicio, cuando se escribe el libro de Job? Job es contemporáneo de Moisés, es decir, Job no tenía absolutamente una palabra escrita de la revelación de Dios, es contemporáneo de Moisés. Y la acusación, precisamente, de sus amigos es siempre la misma. Job, ¿qué has hecho? Porque Dios premia a los buenos, Dios castiga a los malos. Y si tú te has quedado sin tus riquezas, si te has quedado sin tus hijos, te has quedado sin tus hijas, sin tu ganado, y fíjate que estás hecho una piltrafa humana, de arriba abajo, ¿qué has hecho, Job? Gracias a Dios por el capítulo 1 y el capítulo 2, que por cierto Job nunca conoció. Gracias a Dios por el ejemplo de Job, de que podemos tener nuestro gozo en Cristo y que nos pueden quitar todo lo demás y seguir gozosos en Cristo, porque Cristo es nuestra identidad. Pero esta misma mentalidad seguía vigente en Israel. Y lo veremos un poquito más adelante, cuando Jesús se encuentre con el ciego y los propios discípulos le pregunten: ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Por eso, con esta mentalidad en mente, que el Hijo del Hombre, que el Hijo de Dios, que el Mesías esté teniendo cuidado, en primer lugar, de un leproso, en segundo lugar, de otro maldito con una enfermedad, como es la parálisis, y que además perdone los pecados. Y ya la cuadratura del círculo llegará cuando lleguemos al versículo 27, la próxima vez que abramos Lucas, y veamos que después de esto Jesús salió y se fijó en un recaudador de impuestos llamado Leví, sentado en su oficina de tributos, y le dijo: sígueme. No le dijo: maldito seas. No le dijo: muérete, gusano. Sígueme. Algo no cuadra. Pero lo veremos la próxima vez que abramos Lucas. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra y gracias por estos versículos en el capítulo 5 de Lucas, 17 al 26, donde vemos cómo Jesús desarrolla su obra como Mesías para que Dios perdone el pecado de sus hijos. Gracias por esta obra de Jesús que hemos visto repetida en 4 ocasiones de perdonar pecados. Gracias porque Él es el instrumento que Dios utiliza para perdonar pecados. Y gracias también por esta reacción a la obra de Jesús que hemos estado viendo en los versículos 25 y 26.
Y ayúdanos a poder responder en nuestro interior realmente si hemos sido perdonados en Cristo por parte de Dios. Y si no es así, Padre, que tú llames por medio de tu Evangelio y también por medio de la obra del Espíritu Santo a salvación a estas personas que todavía no han sido salvadas. Y sea entre nosotros también aquellos que hemos sido salvados, Padre, que realmente podamos vivir vidas donde tú seas el Señor de nuestras vidas. Esta es nuestra oración y la hacemos en el nombre de Jesús. Amén.